Vamos a salir, venga, vamos, ¿dónde están mis llaves? No, sal tú, yo me quedo en casa. Pero si ya estamos en la fase uno, venga, que todo se está abriendo, venga, vente conmigo, vamos a salir, no me dejes salir solo, hombre, que llevamos aquí 51 días encerrados. ¿Qué fase uno ni qué fase uno? Que no, que no. Que yo estoy aquí muy a gusto. ¿Para qué voy a estar saliendo yo ahora? ¿Qué se me ha perdido a mí en la calle? No. Ya, yo tío, pero si es lo que queríamos aquí, llevamos 50 y pico días encerrados en el sillón todo el día, que nos está doliendo la espalda. Venga, que hay que salir, que hay que hacer deporte, que te estás poniendo fondón. Tú sabes ahora todas las colas que van a haber, con lo bien que estaba yo aquí en casa. Que si colas ahora en el supermercado, colas para tomarte un café, el padre Ancheta se va a volver loco. Además tú sabes todo lo que tenemos que hacer ahora. Yo durante todos estos 50 días, claro, hablando con la gente, diciéndole, no, cuando termine esto vamos a quedar, que si tengo que hacer cumpleaños, que si tengo que hacer cenas de empresa, que si tengo que hacer... mi madre no. Mira, yo ya me había acostumbrado a estar aquí en casita, me levanto, me tomo mi café, me hago el devocional y nada, mira, vete tú, que yo, no, gracias. Yo me quedo aquí en casa. Por mí, tú diviértete, pero no. Pues tienes razón. ¿Qué necesidad? Hey cuesteros, ¿qué tal? Espero que bien, espero que hayan disfrutado esta semana y un domingo más pues llega el culto en casa. Y bueno, decirles que ya dentro de poco nos podremos ver cara a cara porque si todo sigue como hasta ahora, el 7 de junio empezaremos a tener nuestras reuniones como cada domingo, como teníamos antes de la cuarentena, pues podremos volver a disfrutar, ya iremos dando más datos de cómo vamos a hacerlo, de todas las directrices que tenemos que tener para que esto se pueda hacer bien y que no haya ningún tipo de peligro o el menor posible. Y bueno, pues como cada domingo les voy a hacer algún tipo de recomendación, les he recomendado música, les he recomendado una serie y hoy les voy a recomendar un libro y este es el libro. Se llama Escuchar a Dios, es de Dallas Willard y a mí es un libro que me ha gustado muchísimo porque ha cambiado mi forma de relacionarme con Dios y mi forma de escuchar a Dios, mi forma de comunicarme con Él. En el libro el autor habla de diferentes problemas por los que nosotros no llegamos a escuchar la voz de Dios, incluso cuando muchas veces estamos orando y queremos saber algo, queremos que Él se comunique con nosotros y muchas veces no llegamos a ese punto en el que terminamos de escuchar y no sabemos cuál es su voluntad. Pues este libro es muy bueno, no es un libro sencillo de leer, pero el autor, si le dedicas tiempo, si te lo lees un par de veces y le dedicas un poquito de esfuerzo, de verdad que vale la pena leérselo. Así que yo les recomiendo este libro, se llama Escuchar a Dios, es de Dallas Willard. Y si lo leen, me lo dicen, a ver si les ha gustado o no les ha gustado. Como anuncio no tenemos ninguno nuevo porque ya nos hemos acostumbrado a la rutina de cada semana, ya todos estamos habituados a cuando son los cultos de hombres, de mujeres, el culto de oración, el culto de jóvenes, cada una de las reuniones que tenemos online a lo largo de la semana y esperamos que puedas conectarte esta semana para que estemos juntos y podamos tener ese tiempito para poder vernos. Así que antes de que de comienzo el tiempo de alabanza, vamos a orar. Gracias Señor porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres grande, fuerte y temible Señor y tú no te olvidas de tus hijos. Gracias Padre porque sabemos que tu mano está con nosotros, sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros y que podemos disfrutar de tu compañía, Señor, de que en medio de todos los problemas que hayamos tenido en este tiempo que hemos pasado en casa, tú has estado con nosotros en cada momento. Señor, te seguimos alabando y adorando porque tú eres bueno, Padre, porque no nos has dejado, porque no has dejado de escucharnos, Señor. Gracias por todo. Ayúdanos a que podamos aprender de tu palabra en esta mañana, que podamos disfrutar y podamos darte alabanzas y darte gloria y darte honra, Señor. Y queremos que tú abras nuestros corazones para que tu palabra llegue a lo más profundo, para que seamos transformados en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dentro vídeo.
has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Y ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. En mi llanto en gozo cambiaste.
Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.
Estaba pensando mientras iba a encender la cámara de vídeo para comenzar cómo iba a ser mi saludo. Bueno, como todos saben, estas predicaciones las estamos grabando en diferentes momentos de la semana y del día. Ahora mismo estaba mirando para la ventana y son las 6 de la tarde. ¿Qué les digo? Buenas tardes o buenos días. Ustedes van a escuchar seguramente la mayoría esta pequeña meditación por la mañana. Así que buenas tardes, buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. El Señor ha puesto en mi corazón un texto concreto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Viendo la necesidad, o viendo el momento que estamos pasando, que estamos sufriendo, por decirlo de alguna forma, vamos a ver esa palabra también, sufrir, ahora en el texto que vamos a leer y a compartir, pero viendo el tiempo que estamos pasando, lo que el Señor nos está diciendo a cada uno, a la iglesia, pues yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor de alguna forma me está diciendo a mí y creo que también nos está diciendo a todos. Este texto que lleva por título en la mayoría de nuestras Biblias, Un buen soldado de Jesucristo, permítanme cambiarle la figura del soldado y poner la figura de un buen siervo de Jesucristo. Si estamos en el contexto de las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo está de alguna forma instruyendo, preparando a Timoteo para el servicio, para el ministerio en la iglesia, en su vida. Pablo le da diferentes instrucciones, diferentes consejos, diferentes exhortaciones, diferentes mandatos también, para que él sepa y lleve a cabo el ministerio que el Señor le ha encomendado. Y una de esas cosas que Pablo le está aconsejando, que le está exhortando, es esta que encontramos a partir del versículo 1 del capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Pero permítame antes de comenzar a leer la palabra, de orar. Sí, Señor y Padre nuestro, bendícenos, Señor, en este tiempo que estamos pasando. Te pedimos que tú hables, Señor, en este momento, Señor, por tu palabra. Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces estamos incapacitados, Señor, para hablar. Pero te pedimos que tú pongas palabras en nuestra boca. Que tú pongas palabras ahora en mi boca, Señor, y que sea un tiempo de bendición. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor, aquí en la cuesta, Señor, como en todo lugar. Y, Señor, muéstranos cuál es el camino a seguir. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor, que has prometido guardarnos y cuidarnos, Señor, que has prometido que vamos a estar un día contigo, sentado a la diestra de Dios, Señor, contigo. Y por ello, Señor, estamos confiados, Señor, en que este tiempo pasará conforme a lo que tú ya has predeterminado mucho antes, Señor. Gracias, Señor, por todo ello. En tu nombre, amén. Pues la palabra del Señor dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David,
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Amén. El apóstol Pablo está dándole enseñanzas concretas a Timoteo y nos las está dando a nosotros también. Como dije antes al principio, todas las epístolas estas a Timoteo lo que está tratando es de instruir, de enseñar, de preparar a Timoteo para el ministerio en el cual o al cual Timoteo había sido llamado. Y que cada uno de nosotros, de alguna manera, también hemos sido llamados a eso, como hijos de Dios. Algunos en un ministerio o en alguna actividad concretas, llamémosles como queramos, pero nosotros hemos sido llamados a eso y tenemos la gran comisión que muchas veces hemos nombrado. Al menos hemos sido llamados a predicar a otros del Evangelio. Pero aquí Pablo va más allá en la enseñanza que le quería dar a Timoteo en este momento. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lógico pensar que cada vez que llevamos a cabo una acción, cualquiera del tipo que sea, pues se sufre o hay un desgaste, hay un esfuerzo físico, hay un sufrimiento en nosotros en mayor o menor medida dependiendo de esa acción o de ese trabajo que llevemos a cabo. Hay digamos, una lucha y un esfuerzo que realizamos que en lo físico, pero también puede ser que tengamos ataques de otro tipo, que no sean físicos, cansancio mental o ataques del exterior. Pero primero de todo, lo primero que notamos es nuestro esfuerzo, nuestro sufrimiento en nuestro cuerpo o por esa acción que llevamos a cabo. Y ya, como dije antes al principio, lo vamos a notar o lo vamos a sufrir en la medida de que esa acción o ese trabajo sea mayor o menor. Nuestra mente también, como dije, puede cansarse, nuestra vista, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo le dice a Timoteo, mira, esfuérzate. Y este esfuerzo que le está pidiendo a Pablo tiene que ver con estar preparados, bien equipados. Si pensamos en un deportista, bien entrenados, o en un militar, en un soldado, como los ejemplos que están poniendo aquí, podríamos aplicarlo a esos tres ejemplos que Pablo le ha puesto a Timoteo. Equipados, entrenados, bien preparados, de buen ánimo. No podemos realizar ningún tipo de acción, ningún tipo de trabajo si antes no estamos preparados para ello, si antes no sentimos el deseo para ello. Así que la palabra aquí, esfuérzate, conlleva todos esos términos. Pero ¿en qué se debería de esforzar Timoteo? ¿Y en qué debemos de esforzarnos nosotros? Pablo le dice aquí, mira, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en ese don precioso y maravilloso que has recibido. En ese regalo
que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Y que lo ha hecho sin tú, ni yo, ni ninguno merecerlo. Esfuérzate en ese evangelio que es en Cristo Jesús. Pablo le dice en el primer capítulo de los versículos 9 al 10, dice, mira, Cristo, Dios nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y ahora, dice, nos ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros, mira, ya sois salvos por ese don precioso que el Señor Jesucristo nos ha dado, ese regalo de Dios que vino a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira, pues ahora prepárate, equípate. Mira, todo eso yo ya te lo he dicho, te lo he comunicado. Lo que en el versículo 2 le dice, mira, lo que has oído antes, lo que has oído de mí, y que te lo he dicho no en privado, que te lo he dicho ante muchos testigos, lo está diciendo Pablo aquí en el versículo 2, lo has oído de mí ante muchos testigos. Te lo he escrito también. Seguramente Timoteo también lo habría oído de otras personas. Es más, Pablo en el capítulo 1 le está diciendo que también lo ha oído de su abuela Loida, de su madre Eunice y de muchos otros testigos. Versículos del 5 en adelante está hablando de su abuela y de su madre. Mira, tú has visto, haz memoria, le dice en el versículo 5, la fe no fingida que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Claro, cuando hablamos de esa fe que había en la abuela Loida y Eunice, estamos hablando que Timoteo era conocedor de ese testimonio, de esa nueva vivencia o de esa vivencia que su abuela Loida y su madre Eunice tenían y que se la había transmitido a él en algún momento de su vida, y que Pablo le está diciendo, mira, todo eso yo también te lo he dicho, lo has oído de mí, y no te lo he dicho a ti solo, se lo he dicho a más personas. Con eso ya Pablo nos está enseñando, mire, queridos hermanos, lo que hemos recibido no nos lo podemos quedar en el bolsillo o en el baúl de los recuerdos, o lo podemos dejar en las estanterías de nuestras librerías. Debemos esforzarnos para darlos a otros. Y ese es el encargo, digamos, que le está diciendo, está tratando de transmitirle, o le está transmitiendo, mira, todo eso que ya has recibido de antemano y que lo tienes en tu corazón, no que lo has oído en un momento, en un día que pasaste por ahí, sino que lo has atesorado, lo has entendido y lo estás viviendo. Ahora te toca transmitirlo también. Ahora te toca darlo a otras personas. Todas esas verdades, ese evangelio que ya tenemos anclados en nuestros corazones, que Timoteo tenía ya anclado en su corazón, agarrado, y que lo estaba viviendo, ahora Pablo, de una forma muy paternalmente, hijo mío, mira, enseña eso a otro. Actúa como maestros de otros. Esto encarga a hombres fieles. Notemos que Pablo está haciendo hincapié en enseñar. Podríamos pensar en la evangelización. Cuando estamos evangelizando, estamos enseñando de alguna forma. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, prepara a otros que ya no han oído del Evangelio también, y que son fieles, encarga a otros
toda esta enseñanza que yo te he dado, estaba diciendo de preparar a la iglesia. Y nos está diciendo que cada uno de nosotros debemos de preparar de alguna forma o de enseñar a otros en la iglesia. Pero para eso debemos primero prepararnos nosotros. Por eso Pablo le recalca a Timoteo. Pablo ya conocía a Timoteo. Pablo le dice en otro momento que es su hijo espiritual. Pablo tenía muy claro, o sabía, tenía la certeza de todo lo que había recibido en Timoteo. En primer lugar porque se lo había mostrado o enseñado él mismo. Nosotros, toda la enseñanza que hemos recibido de nuestros mayores, de los que nos han testificado las palabras, de los que nos han llevado de la mano a entender mejor la palabra de Dios, esa enseñanza también la tenemos que dar a otros que están comenzando, o que quizás llevan en la iglesia un tiempo, pero o no hemos visto nosotros la necesidad de enseñarles, de prepararlo, o ellos tampoco lo han visto. El ministerio del discipulado, de la escuela dominical, cuán necesarios son, y otros muchos. Estoy ahora de oyente en algunas clases donde se está haciendo hincapié en eso, en la necesidad de la enseñanza. Algunos hermanos que quizás me estén escuchando, pues estarán recordando lo que hemos visto a lo largo de estas semanas pasadas, lo que hemos oído de algunas personas. Y si hemos escuchado mensajes, a lo mejor por internet, pues no sé por qué el Señor me puso este texto desde hace 2 semanas. Y he venido a terminar de prepararlo el viernes. Pero a lo largo de toda esta semana pasada he oído este texto de 4 o 5 personas diferentes. El Señor me está diciendo algo, ¿no? Enseñas a otro. Pero miren, queridos hermanos, encarga a otros hombres fieles lo que hemos aprendido, le está diciendo a Pablo, a Timoteo. Pero fíjense la calidad de la enseñanza que tenía que dar Timoteo a esos otros hombres, a esos otros creyentes, a esos otros hermanos. Y cuando digo hombre, y cuando se lee hombre aquí, hombres y mujeres, cuando a otros hijos de Dios, ahí, tal sería la calidad que tenía que dar, que esas personas que iban a recibir de boca de Timoteo tenían que quedar impregnados de tal forma en sus enseñanzas que ellos también sintieran el deseo e instruyeran a otros en lo mismo que habían recibido. Tenía que dar esa enseñanza de tal forma que quedaran ancladas, como habían quedado ancladas en Timoteo, en el corazón de Timoteo, que quedaran ancladas también en la forma de tal forma en los corazones de esos hombres, que a su vez estos lo transmitieran a otros. Como se nos ha dicho, tenían que repetir la secuencia, tenían que de alguna forma ser multiplicadores. ¿Cómo deben de estar nuestras vidas? Enfocadas en el Señor, enfocadas en esa gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser nuestra relación, nuestra vida diaria con el Señor, para que seamos capaces de transmitir eso de esa forma que Pablo le está pidiendo a Timoteo? No sé si algunos han tenido o han vivido la experiencia esa
de haber enseñado a alguien y de ver que esa persona ha enseñado a otros las mismas enseñanzas que usted le ha dado anteriormente. Yo personalmente creo que no lo he vivido. A lo mucho, algunos han repetido cosas que yo he dicho. Pero fíjense que Pablo aquí le está diciendo, mira, todo el consejo de Dios, no un aspecto u otro, todo el consejo de Dios, porque Pablo había transmitido todo el consejo de Dios. ¿Y cómo lo había transmitido Pablo? Al decir ese esfuérzate. En los momentos en los días o semanas iniciales de su conversión, Pablo, cuando estaba predicando el Evangelio ahí en la ciudad de Damasco, Hechos 9:22, dice que su espíritu se enardecía, tomaba ánimo, se fortalecía, se recargaba. Con más fuerza seguía predicando la palabra. Vamos al texto. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Miren lo que él predicaba. Demostraba que Jesús era el Cristo. Todos sabemos que los judíos, por lo general, habían negado que Jesús era el Mesías, que era el Cristo. A los muchos llegaban a decir algunos que era un buen maestro. Pero Pablo dice que al ver que los judíos se burlaban de él o le contradecía, él se enardecía, él se encendía de pasión para demostrarlo más firmemente. Otras palabras, otros versículos dicen que en 2 Timoteo 4:17, cuando Pablo le está dando testimonio a Timoteo de que él predicaba, que Dios en los momentos difíciles le dio fuerzas para predicar. Y en el mismo capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra, le fortaleció. Perdón, primera de Timoteo, no en segunda, primera de Timoteo 1:12. Dios le fortaleció a Pablo. Efesios 6:10, Pablo dice para que seamos fortalecidos por medio de la palabra. Bueno, ahí está, ese es el encargo que le ha dado Pablo a Timoteo. Mira, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar eso, y que estos se preparen para enseñar a otros. Venga, ahí está, toma, la tarea. Y esa es la tarea que nosotros también debemos hacer, ese es el servicio o el ministerio que nosotros también debemos hacer. Genial. Manos a la obra, ¿a qué estamos esperando? ¿Cuándo comenzamos? Pablo le dice a Timoteo, mira, considera lo que te digo, versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí tienes una tarea por delante. Y antes de responder así, pues mira lo que le dice, porque Timoteo igual pensó en primera instancia, vale, pues a enseñar, pero mira, Timoteo, mira, Gregorio, miren, queridos hermanos, si vas a hacer o si van a hacer esa tarea, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y todos sabemos la vida de un soldado. Pero allá Pablo se lo pone así de crudo y de difícil.
a Timoteo. Si cuando vamos a entregar un folleto, que vamos algunas veces con miedo y temblando, miren, caballero o señora, tome le quiero entregar este folleto de la palabra de Dios, me pasa a mí, y seguramente que a muchos, y le decimos 2 o 3 palabritas y que el Señor te bendiga, nos pueden dar con la puerta en las narices. Muchas veces me sucedió cuando iba con un pastor, Juan Manuel Portillo, casa por casa, tocando, y este siervo del Señor me empujaba, venga, tú, a ver qué le dices y a ver qué haces. Me empujaba, y me acuerdo la primera vez que toqué la puerta y me salió esa persona, me dio tiempo de decirle buenos días, porque cuando levanté la mano con el folleto en la mano me dio con la puerta en las narices. Bueno, no me dio, pero ahí me la dejó. Sufre penalidades como buen soldado. Y todo soldado no tiene una cama bien, con un colchón bien mullidito de plumas, ni un cuarto baño limpio, ni una buena comida y una buena compañía a la hora de comer o de estar en el cuartel. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en el cuartel, yo la verdad que estuve poco tiempo, pero estuve. Quizás Daniel, que estuvo una buena temporada reenganchado ahí, pues es el mejor que podría decirnos. La vida del soldado no es como ir de vacaciones en un crucero o a un hotel. Es dura. Ya nos están llamando muy temprano a despuntar el alba. Y tenemos que correr para preparar nuestra cama, que ni tan siquiera es una habitación, porque la compartimos con muchos. Es un salón donde duermen muchas personas, otros soldados, y tenemos que correr para dejarla preparada para cuando venga el sargento o el cabo de guardia y pase revista. Y seguidamente nos llevan y nos ponen firme en un patio o en una zona y nos leen las órdenes del día. Después de todo eso nos permiten desayunar. Y según desayunamos y terminamos, con un pequeño tiempo para nuestro aseo personal, corriendo de nuevo a formar y a partir de ahí la instrucción, el entrenamiento. Si es que estamos acuartelados para prepararnos como soldados. Si estamos en el frente o en la guerra, no tenemos ni esa cama compartida y seguramente se pasarán días sin comer malamente y no habrá tiempo para el aseo personal, sino que tenemos que estar alertas. Sigue el apóstol Pablo diciéndole y diciéndonos, mira, ninguno que milita, ninguno que se ofrece como soldado. Antes, en la época de Pablo, Roma, pagaba a muchos mercenarios que se alistaban como soldados y recibían una paga. Era la única forma que tenían muchos que no eran ciudadanos romanos, de al menos que no les persiguieran, que no los maltrataran, y de comer algo cada día, y de recibir una pequeña cantidad para sobrevivir. Pero claro, con un alto coste. Recordemos en la época del Nuevo Testamento, y antes y después, los soldados no tenían una esperanza de vida muy alta. Quizás morías al día siguiente, o en una semana o 2. Eran pocos los que llegaban a una edad adulta.
pensando siempre en soldados, ¿no? Los grandes generales, pues a lo mejor podrían vivir un poco más, aunque ellos también iban al frente, a la guerra. Pero Pablo le dice, mira, ninguno que se alista se enreda en los negocios de la vida. Y volvemos a la figura del soldado ahí, y les hago pensar un poco sobre todo a los hombres. Y no sé si ha habido alguna mujer, si tenemos alguna mujer entre nosotros que ha servido de militar. No podemos ser soldados y estar atendiendo la ferretería o el restaurante o el colegio. No podemos estar con el fusil al hombro si estamos en la batalla o en la guerra y decirle al enemigo, espera un momento, que tengo que atender el negocio que dejé en casa. Había un humorista español que ya falleció, que tenía una parodia de ese soldado, ¿no? Y en algún momento le decía al enemigo, para, que va a pasar mi familia, y le va a dar con una bala. No podemos hacer eso. No podemos militar como soldados y estar en otro negocio. Y el buen soldado de Jesucristo, no puede estar militándose en las filas, en el ejército de Dios, y querer militar en otros negocios, en otras filas, en otra nación. Porque tenemos que agradar a nuestro general, a nuestro rey, a nuestro jefe, que nos ha tomado como soldados, a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de los ejércitos. Pone otro ejemplo, Pablo, para que Timoteo vaya entendiendo y vaya asimilando, vaya digeriendo esa comida, esa palabra que le está dando, como le dice en el versículo 7, considera lo que te digo, vaya haciéndose la idea cuál es su trabajo, cuál es su ministerio. Y le dice, mira, el que está compitiendo, el que lucha como atleta, el que compite, no es coronado si no lucha legítimamente. No podemos tener recompensa si no luchamos legítimamente, si no corremos legítimamente. No podemos hacer trampa. Si tenemos que correr en el circuito del estadio los 400 metros lisos, no podemos coger por la mitad del estadio para incorporarnos después los primeros. Si queremos recibir nuestra recompensa, el que el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, tenemos que ir legítimamente, como el Señor nos manda, y no como nosotros queremos. Así que nuestra vida tiene que volver a lo primero, a esforzarnos, a estar preparados, a estar bien pertrechados en esta vida. Para, como dice en la epístola de Pedro, para presentar defensa con mansedumbre de todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. No podemos vivir una vida a dos aguas. Cuando el Señor da su mensaje a las iglesias en Apocalipsis, en una de ellas le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Palabras duras de asimilar, pero el Señor quiere que hagamos las cosas bien. Y también le pone el otro ejemplo. Mira, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El esfuerzo. Y pensemos en esa figura del agricultor. Aquí tenemos hermanos que trabajan en la agricultura. Algunos por necesidad y otros porque era su deseo. Tuvimos hace poco el testimonio de nuestro hermano Javier Requena, y su pasión en los estudios era la agricultura, todo lo que tiene que llevar con eso. Pues él sabrá el esfuerzo
para poder recoger fruto. No es tan sencillo como llegar y tirar la fruta en la tierra e ir dentro de un par de meses a ver qué es lo que tenemos. No. Hay que preparar la tierra, hay que plantar la semilla de una forma determinada y en un tiempo determinado. Hay que darle a esa semilla alimento, el agua, los abonos necesarios para que crezca más fuerte. Hay que estarla vigilando constantemente para que los animales del campo y las aves del cielo no se coman esa semilla. Los pequeños insectos que la podrían hacer perder la cosecha. Las aves del cielo que llegan y se la llevan y ya está, y nos quedamos sin nada. Tengo un familiar, pariente, que vive en el campo y tiene huertas y planta. Y planta en algunas ocasiones árboles frutales. Y cuando ya el árbol frutal, pensando en albaricoques, manzanos, que sea, ya tiene 5 o 10 centímetros de altura, lo primero que hace es poner, aparte de darle el agua y los abonos necesarios, poner una valla alrededor de ese árbol que están haciendo para que los animales del campo no se lo coman. Pablo le pone esos 3 ejemplos a Timoteo y nos los da a nosotros también eso. Mira, y nos dice, queridos hermanos, mira, considérenlo, consideren todo lo que les he dicho. ¿Cómo podemos considerar eso? Pablo nos está diciendo, meditémoslo, piensa en ello, pensemos en ello seriamente, no como el que lee un libro, como dije antes, sí, bueno, ya, venga, a enseñar. ¿Y qué voy a enseñar? ¿Y cómo voy a enseñar? Si Esther me está escuchando, sabe de lo que estoy hablando porque ha oído en estos días mucho sobre eso. Pablo nos dice, mira, antes que te lances a la ardua tarea que te he encomendado, que el Señor nos encomienda, considéralo. Meditemos y veamos el ejemplo de los que nos han precedido. ¿Cómo lo han hecho? En la palabra de Dios vamos a tener hermosos ejemplos, el mismo apóstol Pablo y otros. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, desde ese momento de Pablo y del mismo Señor Jesucristo hasta ahora, ¿cuántos ejemplos hemos tenido? Buenos, muchos, y malos. Pero el Señor nos llama a meditar en todo ello y escoger también lo bueno. ¿Cómo? Orando. Tenemos la palabra del Señor que nos va a ayudar. El Espíritu Santo que mora en nosotros para saber cómo tenemos que hacer la cosa. Le podemos pedir al Señor, como se nos insta en la epístola de Santiago y en muchas otras partes de la palabra del Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé ayuda, que nos dé fuerza, que nos dé entendimiento, que nos dé consuelo, ánimo. Pablo le dice a Timoteo, y aparte de todo eso, de todo lo que tú puedes ver, considerar con otros, mira, fíjate, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo que vino a este mundo, del Jesucristo humano. Recuerda, mira, descendiente de David, que sufrió, y no sufrió burlas, ni cansancio físico ni mental. No fue solo eso, que lo sufrió. Pero Él sufrió hasta la muerte por cada uno de nosotros.
murió. Pero Pablo no se queda ahí, porque Pablo lo lleva directamente. Se salta aquí en el versículo 8, que el Señor Jesucristo vino a este mundo, sufrió por nosotros, que murió. Pablo va directamente, mira, Jesucristo venció, porque resucitó de los muertos conforme al Evangelio. Ahí tenemos el gran ejemplo. Hermanos, solamente quería animarles a que tenemos una gran tarea por delante, una gran obra que tenemos que realizar, que vamos a tener lucha, que vamos a tener cansancio, que tenemos que esforzarnos, pero tenemos el gran consuelo en Jesucristo. Sí, Pablo nos dice que vamos a tener todas esas cosas, esos sufrimientos, esas penalidades, esas fatigas. Pero le termina diciendo al hermano Timoteo, mira, todo eso va a pasar. Y yo estoy en ese proceso, sufriendo penalidades. Y dice, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero mira, Timoteo, y mira, Gregorio, y miren ustedes, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre, y hoy más que nunca. Esta tarde estaba escuchando un testimonio de un hermano que estaba diciendo, estaba respondiendo a una pregunta que le hicieron. ¿Cómo podemos enseñar, cómo podemos evangelizar ahora que estamos con todos estos problemas? La pandemia, el aislamiento, el estado de alerta, lo que va a venir después, que vamos a tener muchas limitaciones. Y este hermano contaba el testimonio de su iglesia y decía, miren, estamos como estamos, pero tenemos tantos medios a nuestro alcance que no nos damos cuenta del alcance que podemos tener. Él está en una iglesia grande y dice, nuestra iglesia normalmente, semanalmente, podía llegar a que escucharan el mensaje 15.000 personas. Y eso para aquí, para España, es asombroso. Ojalá el mensaje nuestro semanalmente lo oyeran 2.000 personas. Aquí en la Cuesta. Ya sería para tocar trompeta. Él dice, en su iglesia, semanalmente el mensaje llegaba aproximadamente a eso, unas 15.000 personas. Es una iglesia grande, de un par de miles de miembros. Sí. Pero ahora, por determinadas circunstancias que él contó, que no vienen al caso, pero sí, para que ustedes entiendan, en el momento en que estamos, el mensaje, desde que comenzó la pandemia, había habido semanas que había llegado a más de 1 millón de personas. Cómo Dios está usando este tiempo para que su palabra corra. La palabra de Dios, queridos hermanos, no está presa. Que el Señor nos guíe y nos lleve a entender eso, a esforzarnos para que nosotros también seamos esos canales de bendición a nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga. Amén.